Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. El doctor Eduardo Barraza señala que desde el año 2019 y con la inesperada llegada del virus de la COVID-19, se ha vivido una crisis histórica que irrumpió con nuestra cotidianidad y que nos enfrentó a generar nuevos caminos frente a lo desconocido. Un mundo que, como el doctor menciona, está partido en dos. Aquel que está afuera y está en constante riesgo, y uno nuevo que surgió dentro de nuestros hogares y que se recreó por necesidad y seguridad. Los hogares, el ámbito académico, enclaustraron a alumnas, alumnos y docentes que, además de dedicarse a sus estudios o a la enseñanza, tuvieron y tienen experiencias personales marcadas por esta crisis sanitaria que complejiza lo que ya era complejo. Aunque se han logrado grandes avances científicos y sociales para enfrentar esta coyuntura, la pandemia no ha concluido. Estamos en un proceso lento de volver al mundo externo y con esto, recalca el autor, es necesario acopiar las enseñanzas obtenidas tras haber vivido un suceso único, del cual aprendimos a adaptarnos y configurar una pedagogía de la crisis pandémica, reflexiones, esclarecer objetivos, principios y procedimientos que se generaron como emergencia y ahora se han vuelto habituales. Con información del doctor Eduardo Barraza González, mi nombre es Valeria Hernández y estás escuchando Construyendo el Debate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les saluda su amiga Jimena Lezama. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar todos los miércoles. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieran que abordemos en este espacio, su espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. En este episodio hablaremos sobre cómo se han adaptado las y los alumnos universitarios y las y los docentes a las clases a distancia. Para ello, entrevistamos a los doctores Salvador Mora Velázquez y Eduardo Barraza González. Bienvenidos. Acompáñenme a escuchar las entrevistas. El doctor Salvador Mora Velázquez es licenciado en Ciencias Políticas y Administración, maestro en Estudios Políticos y Sociales y doctor en Estudios Latinoamericanos. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entre sus líneas de investigación se encuentran desarrollo de instituciones democráticas, transparencia y rendición de cuentas, educación y reformas educativas en México y métodos y técnicas de investigación. ¿Qué tal, doctor Mora? Sea bienvenido a este espacio, su espacio. Buenas tardes, Jimena. Díganos, ¿qué dinámicas y estrategias de enseñanza aprendidas durante el último año seguirán siendo vigentes cuando volvamos a las actividades presenciales? Cuando apelamos a dinámicas y estrategias de enseñanza aprendidas durante el último año, debemos dar cuenta de un proceso de improvisación por una parte, ya que transitar de un modelo presencial a un modelo virtual con materiales que no estaban digitalizados, con actividades que no están propiamente construidas para una audiencia o un alumno que tiene como selección y expectativa una formación en un aula con dinámicas
en las cuales el contacto visual, la posibilidad de hacer preguntas al momento, incluso podemos decir actividades que pueden recrearse en el salón de clase, como la generación de equipos de trabajo en la inmediatez, la posibilidad de la espontaneidad de pedir una participación que no estaba contemplada, o una presentación de una idea, pasando el alumno frente al grupo, genera un escenario, primero, de comunidad. Segundo, permite una corrección in situ, es decir, tú como profesor puedes generar unas condiciones de enseñanza donde el ejemplo, donde la demostración, e incluso posibilitar la corrección y con el ejemplo que un alumno presenta. Ante ello, me parece que este tipo de momentos es crítico. Yo creo que aquellas actividades que quedarán serán, sin duda, las que nos permitieron digitalizar materiales, las que nos permitieron proponer una serie de lecturas, las que estaban vinculadas con la generación de cierto tipo de material que no necesariamente representa un texto escrito bajo los, comillas, códigos que nosotros tenemos, es decir, la letra impresa. Creo que hoy tendríamos que considerar elementos ideográficos, algunos audios, algunas presentaciones en video que podemos retomar como parte del proceso evaluativo en el aula. Actividades específicas, me parece que el aula no requiere una mediación mayor, salvo en aquellas exposiciones donde se ha digitalizado una presentación o se utiliza alguna paquetería especial para mostrar un video, para presentar un PowerPoint, o incluso simplemente alguna información que se vuelva relevante, ¿no? Ante ello, me parece que el uso de videoproyectores, el uso de mecanismos de audio y video están implícitos como parte de la enseñanza y aprendizaje. Sin duda, me parece que el estudiante es un actor clave que determina mucho las dinámicas de interacción. Habría que dar cuenta, más bien, qué dispositivos son los que permiten estos ejercicios y cómo podríamos compartirlos. Ante ello, diría, habrá que reorientar que todo dispositivo con que cuenta un estudiante es útil para obtener información o para difundir información. Entonces, creo que hay que redefinir. El estudiante como el profesor son productores y consumidores de información, y creo que ese es uno de los elementos claves. Qué término tan atinado este que nos da acerca de la improvisación, la cual quizá hará ruido a algunos de nuestros escuchas, pero es la verdad. Tanto alumnos como docentes tuvieron que improvisar ante este nuevo modelo de enseñanza que fue a distancia. Y como usted señala, ¿qué prevalecerá? Pues seguramente esta digitalización o este paso hacia la digitalización de archivos, de elementos videográficos, como comenta, de audios, que le permitan al alumnado completar o complementar ese trabajo que hagan en conjunto en el aula. Ahora díganos, por favor, doctor Mora, ¿qué pasa con aquellos que corrieron con la desgracia de perder a la persona que sustentaba el hogar, a un ser amado, y que derivó en la deserción de la universidad? Por desgracia, tenemos un panorama crítico de desigualdad, una asimetría que vuelve al ámbito educativo en un espacio que es reflejo y que se ve impactado por las condiciones sociales que no necesariamente pueden ser resueltas en el aula. Quizá la educación, tanto un elemento que hay que considerar como alimentador del capital humano y relacional, coloca el tema del abandono o deserción escolar un tema profundo. Las condiciones económicas, por una parte, las condiciones de infraestructura, por la otra específica, que el estudiante tiene y que se derivan propiamente de las económicas,
las condiciones emocionales que también a veces son depuestas o no las alcanzamos a reconocer y que evidencian una visión más integral que tenemos enfrente. Creo que el estudiante que deserta está en la raíz del problema de la sociedad y por consecuencia de los centros educativos. Localizando lo anterior me lleva evidentemente a dar cuenta cuál es el elemento que refuerza la permanencia. No solamente es una cuestión económica, de dotarlos de una beca, de dotarlos de programas o ser beneficiarios de programas que les permiten contar con equipos de cómputo, que les permite contar con una base de internet suficiente. Porque hay otros elementos contextuales. ¿Qué rol y qué función desempeñan al interior de sus hogares? Son parte de la base económica, es decir, son pilar para la provisión de un salario y cooperar en el hogar con recursos, o son el apoyo para aquellos que salen a trabajar, es decir, son los cuidadores de la casa, son los que hacen el aseo en la casa, etc. En ese sentido me parece que el elemento del fallecimiento de un ser amado no explica todo por el cual un estudiante deja el aula. El aula la dejas también porque el tiempo con que tú dispones para dedicarlo a la educación se ve afectado por las condiciones en las cuales tú reproduces tu vida. Y creo que en ese sentido ese estudiante habría que buscar qué tanto puede encontrar en la educación abierta y a distancia la posibilidad de continuar sus estudios. Creo que ese perfil de estudiante no debería de quedar fuera, pero al mismo tiempo reconozco, quizá habría que dimensionar que las carreras universitarias son altamente demandantes y quizá estudios técnicos superiores sean una gran oportunidad de salida a núcleos de población que en el contexto de la emergencia sanitaria dejaron de tener la expectativa de una formación en el ámbito de la educación superior. Qué interesante esto que nos menciona y sobre todo pone énfasis, ¿no?, en las ventajas o la oportunidad que podría representar para este tipo de estudiantes que lamentablemente enfrentaron un proceso de pérdida o un cambio de su contexto, de sus circunstancias. La educación a distancia es una puerta para ellos y justo no dejar de lado o no dejar de ver que cada alumno, como usted menciona, es o juega un rol dentro de su familia. Entonces, no nada más es la educación la que tiene que adaptarse, sino que también el propio estudiante tiene que reconocer sus condiciones dentro de su hogar y ver qué espacio puede encontrar para la educación si es que quiere continuar. Y en este sentido, reitero qué importante es o qué puerta tan grande abre para estas personas la educación y la enseñanza a distancia o en línea. Por último, doctor Salvador, ¿realmente aprendimos a adaptarnos a esta entrecomillada nueva normalidad o seguimos en la lucha de querer que las cosas vuelvan al ritmo de antes del 2019? Tengo dos posibilidades de respuesta. La primera tiene que ver con un ámbito muy personal. Llevo casi 21 años, o mejor dicho, cumpliré en breve 21 años de dar clases. Y es la segunda ocasión en la cual la universidad, por motivos de salud pública, detiene sus actividades y en los cuales estuve inmerso. En aquella ocasión fue un breve periodo y ahora se amplió este momento de emergencia y creo que dentro de esto hay que dar cuenta de una circunstancia. Hay una normalidad que se empieza a generar a partir de la repetición. Esta normalidad nos lleva a que con nuestras limitadas competencias y habilidades nos enfrentamos al mundo de la tecnología. Y desde ese parámetro nuestra experiencia fue accidentada, ya sea porque
de una u otra manera contábamos con conocimientos muy mínimos en la paquetería básica que el cómputo nos provee. Es decir, Word, Excel, PowerPoint eran nuestras herramientas cotidianas. Por el otro lado, tenemos que el uso de audios y videos, salvo que haya estado inmerso en el desarrollo de investigaciones donde la difusión de los productos fueran en podcast o fueran en videos que encontraban repositorios en blog, en YouTube. Creo que esa inmersión mínima permitía una experiencia plausible y exitosa. Sin embargo, me parece que deja demasiadas lagunas en un estudiante que quiere ver una integración del video, del audio y del texto impreso y de una clase oral en un conjunto muy determinado, o en un momento que representa la clase en la cual ahí sí podríamos decir 2 horas de una clase no son suficientes para agotar un tema en donde se puede agrupar todas estas voy a llamarle tareas o funciones o posibilidades de impartición de una clase, ¿no? Entonces me parece que el aula no puede volver a verse de la misma manera. Hay asignaturas que pueden cumplir con sus objetivos, desarrollo de competencias, habilidades, conocimientos adquiridos, que pueden seguir siendo a distancia, pero hay otros que no pueden ser así, ¿no? Creo que la línea en la cual pone atención la universidad en sus comunicados de advertir, regresarán laboratorios, talleres, es decir, aquellos que tienen que ver con habilidades, aquellos que tienen que ver con condiciones muy específicas que permitan el desarrollo de un conocimiento más empírico, llamaría yo, pues necesariamente reclama el aula o reclama el laboratorio. Los otros espacios me parece que no pueden verse ajenos, pero pueden convivir en un sistema híbrido. Es decir, ¿para qué momentos requerimos la presencia del estudiante? ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Porque lo que sí nos enseñó el momento emergente de la emergencia sanitaria, ¿vale? ¿No? Fue dar cuenta de 2 cosas. Por una parte, que los contenidos que dábamos en un modelo presencial no necesariamente tienen la posibilidad de darse en esa justa, digamos, en esa integralidad o en su totalidad en un curso virtual. Por muchas razones, digamos, la atención del estudiante frente a una computadora, no la misma atención que tú le puedes reclamar en un aula. Entonces, creo que en ese sentido, esta normalidad añorada, previa, sin duda es un deseo que tendrá que estar asociado propiamente con la evolución o desarrollo de la enfermedad o el virus que amenaza la posibilidad de permitir la congregación de grupos. La segunda parte de la respuesta tiene que ver con el estudiante. A mí me parece que el estudiante hay que ver su propia dinámica, una dinámica de vida en la cual pues, hay estudiantes que viven a mucha distancia de la universidad. Creo que en ese sentido demos cuenta. Le permite a un estudiante que vive a muchos kilómetros del centro universitario tomar sus clases. Esto es un ahorro y una economía que desde luego se va a derivar en la compra de una buena computadora o se va a derivar en el internet, se deriva en otro tipo de gastos. Pero al final del camino sí es una condición favorable que reditúa. Quizá aquí el punto es encontrar que la vitalidad del estudiante no decaiga. Creo que en ese sentido se requiere otro tipo de acompañamientos profesionales que estén atendiendo las condiciones emotivas
que refleja en los estudiantes, a saber, depresiones, desencantos, falta de expectativas, la posibilidad de generar comunidad o compañerismo, solidaridad. Creo que son todos de los elementos que tenemos que tener enfrente, y eso lo reproducía la normalidad pasada, la normalidad antes de la pandemia. Creo que en ese sentido voltemos a dar cuenta. La nueva normalidad es una normalidad híbrida, la nueva normalidad es una normalidad de pequeños grupos, la nueva normalidad es un profesor que tendrá que encontrar quizá en la producción de audios con voz, con imagen, videos, por ende, que nos posibiliten generar las condiciones para que pequeños grupos no se vean expuestos a la afectación física o biológica derivado de la exposición a una enfermedad viral aérea. Creo que en ese sentido podemos dar cuenta, lo que aprendimos es nuestro trabajo en el aula es contingente, si los contenidos pueden ser proveídos en un ámbito virtual, siempre y cuando consideremos que esos saberes que pueden brindarse son más teóricos que prácticos, digámoslo así. Pues muchas gracias, Jimena. Gracias a usted, doctor Salvador Mora, por sus respuestas y por estas reflexiones que pone en la mesa de la comunidad de Construyendo el Debate. Les recuerdo que si nos están escuchando a través de redes sociales, pueden encontrar este podcast y los anteriores en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. El doctor Eduardo Barraza González es licenciado y maestro en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la misma institución académica. Es profesor de tiempo completo adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y sus líneas temáticas de investigación son Poder y Cine, Sociología de la Cultura y las Artes. Sea bienvenido, doctor Eduardo Barraza, a este espacio de Construyendo el Debate. Les saludo con mucho gusto, estimada Jimena Lezama, y a quienes me escuchan. Díganos, por favor, ¿cuáles son los retos que se han podido analizar y puntualizar en cuanto a materia de investigación académica tras el encierro pandémico? La investigación académica abarca muchos aspectos y quiero abordar solamente uno que me parece de urgente tratamiento, el de la investigación de la docencia universitaria. Se supone que la investigación universitaria está dirigida en gran medida a la docencia, que la buena docencia debería ser una prueba de la buena investigación. En razón de ello, la multitud de asuntos que supone transmitir institucionalmente el conocimiento, fomentar la adquisición autónoma de información y ayudar a crear destrezas se convierte en un objeto de investigación en sí mismo. Aunque me apena decirlo, debo hacer notar que nuestra facultad solemos dejar en segundo plano, por no decir que solemos despreciar, la investigación para la docencia. Ahora nos vemos obligados a atenderla y con urgencia, pues la pandemia ha puesto en riesgo su viabilidad y exige transformarla. La pandemia, en efecto, nos ha enfrentado a los múltiples problemas del aprendizaje y la enseñanza en línea o mixto y nos exige colocar en un esquema interpretativo adecuado lo que estamos viviendo. Quiero en particular concentrarme en el primer semestre de 2020, el primer semestre pandémico, el semestre en que tanto profesoras y profesores como alumnas y alumnos tuvimos que improvisar y experimentar para adaptarnos a condiciones imprevistas. Fue un momento único de nuestra historia académica que no hemos acabado de entender. Para ponerle nombre a las cosas, sugiero hablar de una pedagogía pandémica. Para abarcar ese esfuerzo de entendimiento, también sugiero dirigir la atención a varias categorías clave que orientarían la investigación: formas de adaptación y resiliencia, experimentación pedagógica, descubrimiento de la complejidad,
revelación del trabajo colaborativo y de la comunidad, entre otras. Hay que aclarar, en contra de la idea que se forma en nuestras mentes cuando mencionamos la palabra investigación, que hablo de una clase de investigación que no puede hacerse en el aislamiento del cubículo, del lugar de la casa que se convirtió en nuestro cubículo. Esa clase de investigación solipsista que hemos practicado por años en las universidades no nos ayuda o nos ayuda muy poco, y menos nos ayuda cuando se trata de un solipsismo digital. La investigación para elaborar la pedagogía pandémica es tarea colectiva, de las profesoras y profesores, de los profesores adjuntos y de nuestras alumnas y alumnos. Asimismo, es una investigación básicamente de campo, el campo de nuestro nuevo salón digital de clases, en particular de las nuevas formas de interacción que hemos desarrollado en ese espacio digital. ¿Quién diría que estaríamos buscando soluciones pedagógicas en algo llamado Zoom y que el propio Zoom evolucionaría según las nuevas necesidades? Pero tenemos mucha tela de dónde cortar. Solo hay que recordar lo que se inició en el primer semestre pandémico. Repito que fue el de 2022, en la extraña jerga de la UNAM. Nuestro material inmediato son las reflexiones, el diseño de objetivos y metas, los principios, los procedimientos y tecnologías que descubrimos y utilizamos de emergencia en ese primer semestre y que ahora, luego de la adaptación forzosa, se volvieron habituales. La necesaria normalización y adaptación de casi 2 años de pandemia, además del trepidante ritmo de trabajo al que estamos sometidos, nos han hecho olvidar cómo le hicimos al principio. Por ello, la investigación de que hablo es un ejercicio de rememoración. ¿Cómo trabajamos con lo que tuvimos a la mano? ¿Cómo elaboramos la mezcla de conocimiento previo y apurado aprendizaje de nuevas tecnologías? ¿O cómo volcamos montones de creatividad a la nueva clase de enseñanza-aprendizaje? Analizar ese conjunto de ideas y experiencias, creo yo, nos ayudará a enfrentar mejor el cuarto semestre pandémico por el que cursamos y las formas mixtas de enseñanza-aprendizaje que ya constituyen, sin vuelta atrás, la academia universitaria. Qué interesante esto que nos menciona, doctor Eduardo, sobre la investigación para la docencia académica, sobre todo por los retos que representó este periodo pandémico de enseñanza, donde nuevamente nos aluden al término improvisación por parte de los docentes y de los académicos que justo pues no habían enfrentado un entorno de tal magnitud de enseñanza hacia el alumnado, y cómo esto pues evidentemente representa retos para las y los estudiantes, y no solo para ellos sino para la comunidad académica. En este sentido, doctor Barraza, ¿nos puede ahondar por favor qué es este concepto de pedagogía pandémica que mencionó y cuáles son sus premisas para poder entenderla? ¿Y cómo influyó el encierro y la convivencia dentro de nuestras casas? Daré una respuesta dirigida a la investigación de la pedagogía pandémica de que hablo, y para ser consecuente, recordaré lo que buena parte del profesorado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para no hablar sino de nosotras y nosotros, hicimos en el primer semestre pandémico. Hay mucho de qué hablar, por supuesto, pero solo quiero mencionar en este breve espacio, que agradezco mucho, 2 premisas que nos permitirían plantear, a mi entender, la pedagogía pandémica. La primera premisa es la obvia división, la separación tajante entre una adentro y una afuera que trajo la crisis pandémica. Supimos que el mundo se puede dividir en 2, uno interno y otro externo. Y si ya no podíamos salir al mundo externo para adquirir información y generar conocimiento con el contacto con nuestros sujetos y objetos de estudio, si ya no podíamos interactuar presencialmente en el salón de clases, si pasábamos de la riqueza comunicacional humana de la presencialidad a la pobreza comunicacional de la digitalidad, si todo eso pasaba, ¿cómo podíamos sustituir pedagógicamente ese mundo externo que se alejaba con el mundo interno al que nos sometíamos? Y fue así que supimos que nuestra primera tarea pedagógica era descubrir y ayudar a descubrir a nuestras alumnas y alumnos la extraordinaria riqueza social del mundo interno. Los cohabitantes de la casa, del hogar,
fueran la familia nuclear o la extensa, fueran las y los roommates, se convirtieron en fuentes de investigación primaria. Y también fue fuente de investigación primaria nuestro papel como hermanos, padres, madres, esposos dentro de la casa. De esta suerte, el hogar fue una excelente fuente de conocimiento que ofrece materiales con que trabajar en la clase digital. Para decirlo con una antigua metáfora, la célula social de la familia, de la casa, del lugar de residencia, nos revelaba mucho del organismo al que pertenecía. Pero para trabajar esa célula necesitábamos, sin embargo, objetivos de investigación claros y metodologías relativamente nuevas que pudieran adaptarse al entorno del encierro. Pongo un ejemplo, nada más, el de la metodología de la escucha activa, que es una forma de entrevista a profundidad. ¿Y a quién podíamos entrevistar en el enclaustramiento sino a quienes integran el espacio interno, sobre todo los familiares y a veces a quienes rodean el mundo interno? Qué interesante esta premisa que nos marca para entender la pedagogía pandémica, y me parece, si me permite decirlo, no solamente la pedagogía pandémica, sino en sí la pandemia, ¿no? Que fue esto que parecía una obviedad, como lo mencionó al principio, entre un adentro y un afuera, un mundo interior y un mundo exterior, que eso resulta obvio, como ya lo señalé, pero ni tanto, ¿no? Porque para justo las personas que enfrentamos esta pandemia, para el mundo entero, pues vino a dejar de ser tan obvio y a enfrentarlo como nuestra realidad, nuestro día a día. Que las aulas, que todo lo que hacíamos en el exterior, el trabajo y demás actividades se trasladaran a la casa, ¿no? Al entorno cercano, al entorno donde convive no nada más familia, sino, como lo señaló, personas que viven con roomies y demás situaciones que se viven dentro de cada hogar, dentro de cada espacio privado, y que este espacio privado sirvió también complementario o se volvió parte de la dinámica de estos espacios que regularmente, o de esas actividades que regularmente se llevaban a cabo en el espacio exterior. Por último, doctor Eduardo Barraza, ¿nos puede explicar qué es la metodología de escucha activa que señaló? La escucha activa es un entrenamiento para escuchar con todos los sentidos, no solamente el oído, de ahí su nombre. Una vez sentados frente a frente, incluso sentados frente a frente en la doble pantalla digital de nuestras computadoras, aunque únicamente tuviéramos la representación audiovisual de la otra persona, había que atender con la mayor concentración a esa otra persona. Hay que comenzar por dejar a un lado el intransigente celular y hay que sofrenar en nuestra mente la necesidad de completar lo que se nos está diciendo. Hay que dejar de suponer que ya sabemos lo que se nos va a decir. Pocas veces escuchamos verdaderamente a las y los demás. No es porque seamos malas personas, sino porque la vida cotidiana está compuesta de actos automáticos y tenemos que dar por sentados muchos supuestos para que fluya con regularidad. Es lo que en inglés se llama common ground, el piso común de entendimiento que difícilmente se cuestiona y que tiene la desventaja, eso sí, de que no registra los cambios de la vida en común, ni cómo los perciben las personas que nos rodean y cómo la nueva percepción de todos nos transforma y transforma esa vida que estamos escuchando. De eso se trata el ejercicio de la escucha activa, de levantar los supuestos apisonados en el piso común, una obra que se antoja a veces de arqueología porque hay que cavar muy profundo y descubrir a la persona entrevistada en toda su complejidad humana. Por ejemplo, si la entrevistada era la madre, había que eliminar el prejuicio de que, puesto que hemos vivido con ella desde antes de ver la luz, por supuesto, ya la conocemos. Mis estudiantes descubrieron que no, que solo conocían lo necesario para la vida diaria de su madre y que habían perdido infinidad de conocimiento debido al automatismo y también, hay que admitirlo, a cierta indolencia. La escucha activa es una gran experiencia personal para quien entrevista como para quien es entrevistado. Es una valoración mutua. Y lo es más aún cuando en ambos casos
pasamos por la conmoción de un cambio mundial que parecía catastrófico en ese primer semestre del que hablo, ese primer semestre pandémico, cuando no había asomo de un remedio todavía. Wow, doctor, de verdad que esta explicación de lo que es la escucha activa y el siquiera pensar que podemos escuchar no solamente con los oídos, sino con todos los demás sentidos, y cómo nos abre los ojos a esto de que escuchamos muy poco, o escuchamos más bien poco activamente, y pues a mí me lo deja como invitación y como reflexión a escuchar de una forma activa con todos mis sentidos, y obviamente invito a todos nuestros escuchas a que lo hagan de la misma manera, a que dejemos a un lado este piso común o estas creencias, estos prejuicios respecto de la persona que estamos escuchando y nos atrevamos a escucharlo o a escucharla despojando nuestras prenociones, nuestros prejuicios, y abramos los ojos y los oídos en toda la extensión de la palabra para poder escuchar a la otra persona, a quien está enfrente. Reitero por lo pronto mi invitación. Sirve este podcast para invitar a profesoras y profesores, alumnas y alumnos, y a profesoras y profesores adjuntos a colaborar en el desarrollo de una pedagogía pandémica. Es sencillo, hay que recordar y reflexionar en las experiencias obtenidas. También le reitero mi agradecimiento a Jimena Lezama y al equipo de la Gaceta de la Facultad su invitación a participar. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Eduardo Barraza, por permitirnos y compartirnos estas reflexiones a la comunidad de Construyendo el Debate. Y bien, así es como llegamos al final de este episodio de Construyendo el Debate. Muchísimas gracias por escucharnos y recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Pueden escuchar este y los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en la página de Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra facultad. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártanos con sus amigas y amigos y no olviden dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la coordinación de producción, Carlos Correas Cajadillo. Asistente de producción, Jessica Martínez Barrios. En la producción de cápsulas informativas, Valeria Hernández y Yamil Sosa. Se despide de ustedes su amiga Jimena Lezama. Hasta el próximo episodio. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. ser vistoso. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.